a la tema de organización de un banco de sangre. Bueno, nosotros ya vimos toda la parte del área de inmunohematología básica con sus conceptos, qué vamos a estudiar, qué vamos a determinar en el banco de sangre. Entonces hoy vamos a entrar a la parte de qué es un banco de sangre, cuál es su organización, cuáles son sus funciones, cuáles son los requisitos, cuáles son las características de las áreas que conforman un banco de sangre. Entonces, en eso va a consistir la clase. Bueno, aquí es con lo que íbamos hablando, vamos a hablar de la definición, su importancia, cuáles son las políticas a seguir de un banco de sangre o que rigen un banco de sangre, las actividades que tiene que hacer un banco de sangre, su estructura organizacional, su estructura técnica organizacional y las diferentes áreas que lo conforman. Primeramente, entonces, vamos a definir un banco de sangre. Podemos decir que un banco de sangre es una organización que se dedica a la promoción, recolección, almacenaje, procesamiento y suministrar sangre segura. Y todo este proceso está regida bajo una adecuada gestión de la calidad. También cumpliendo con todas las medidas de bioseguridad vigentes, porque esa bioseguridad va velando por la seguridad del paciente como la de nosotros como los que laboramos en el banco de sangre. Y entonces, ¿cuál es el insumo, la materia prima, por decirlo así, de un banco de sangre? Es la sangre que se obtiene a través de la donación de sangre. Y esta sangre tiene que ser separada en sus diferentes componentes para después ser conservada, ¿verdad? Ya sea en congelamiento o en refrigeración para su adecuado almacenamiento. Entonces, este es así a grosso modo la función de un banco de sangre. Entonces, la importancia que tiene esa función y el porqué de un banco de sangre es porque su responsabilidad es cumplir con una adecuada y estricta selección clínica de la persona que va a donar sangre. Porque con eso evitamos riesgos para el que dona como para la persona que va a recibir esa donación. Y que toda esa selección de esa persona que vamos a hacer como el que vamos a avalar como donador, se le den todas las técnicas adecuadas de selección con calidad y seguridad para que eso se traduzca en cada uno de los componentes que nosotros obtengamos de la sangre y también cómo lo vamos a conservar. Entonces ustedes ven, es un entorno de lo que es la gestión y la importancia de cumplir con todos los procesos de forma adecuada en lo que implica un banco de sangre. Porque si se recuerdan, dijimos que la sangre es un tejido líquido especializado del tejido conectivo, ¿no? Entonces, cuando nosotros hacemos una transfusión de sangre o de alguno de sus componentes, es como que si hiciéramos un trasplante de tejido. Puede haber rechazo o no puede haberlo, ¿verdad? Entonces, todo ese proceso, y también nosotros tenemos que cumplir con una adecuada ética, porque no le vamos a, por nuestro trabajo, que no cumplamos con toda la gestión de calidad y con todos los estándares, entonces estamos, ¿cómo se llama? Haciéndole un mal al paciente en vez de darle un beneficio como espera. Entonces, por eso es importante.
Y entonces, como la transfusión, lo que se trata es de que rescatar la vida o devolverle el bienestar a la persona, entonces uno tiene que ser bien ordenado y bien acucioso en cuanto a las técnicas y a los aspectos legales que conllevan una transfusión, ¿verdad? Porque si nosotros no cumplimos esto, entonces comprometemos, como repito, la salud del paciente y entonces puede haber una demanda legal. Porque ustedes saben que el tema de una transfusión es bien sensible si nosotros cometemos un error. Por eso es que la importancia que tiene del trabajo de un banco de sangre esté bajo los controles de calidad, tanto internos como externos, que van dentro de lo que es todo el proceso de gestión de calidad, además de todos los estándares de trabajo técnico, estándares de trabajo organizacionales y estándares de trabajo de la bioseguridad. Entonces, he ahí la importancia del por qué el banco de sangre tiene que estar regido bajo todas estas normativas por el servicio que brinda, ¿verdad? Entonces, en nuestro país, por ejemplo, todos los bancos de sangre tienen que cumplir todos los estándares validados por el MinSal, ¿verdad? Entonces, está también regido por controles de calidad internos como controles de calidad externos fuera del país. Disculpen, alguien tiene un micrófono encendido, que lo apague, por favor. Gracias. Entonces, he ahí la importancia que tiene y cómo es que en nuestro medio se rigen todos los bancos de sangre. Continuando, vamos a ver entonces cuál es la estructura organizacional dada por los estándares. Ahorita yo les voy a mostrar cómo es la organización, función y trabajo de un banco de sangre bajo estándares internacionales que han sido aprobados también por el MinSal. Si algunos no lo cumplen, es responsabilidad de la institución y de los que laboran en él. Pero yo voy a hablar sobre todo en forma base de estándares para que cuando ustedes tengan la oportunidad de organizar un banco de sangre allá dentro de unos 5 años que ustedes ya estén laborando, ustedes sepan cómo debe de ser esa estructura y que se deben de basar en los estándares internacionales. Entonces, el banco de sangre, por su complejidad de sus funciones y desarrollo científico-técnico, que es de forma continua, requiere de una estructura flexible y continua. Y que esta estructura organizacional esté de acuerdo al desarrollo de objetivos, políticas y estrategias, de las cuales nosotros podemos mencionar las siguientes. El crecimiento interno. ¿Qué queremos decir con el crecimiento interno? Bueno, primero vamos a hacer un banco de sangre que solo va a atender donantes, pero de aquí a 2 años yo me voy a proyectar a ¿cómo se llama?, a separación y conservación de componentes y así ir creciendo. También tiene que basarse en el aumento de cobertura. ¿En qué área va a dar su servicio? Si, por ejemplo, si ponen, digamos, un área de que aquí solo en el área de Soyapango o solo de Mexicano va a dar su cobertura y así ir extendiendo o a qué hospitales de todo el país o a hospitales solo privados y así ir uno proyectándose en cuanto a cuál va a ser su cobertura. También en la progresiva implantación e implementación de tecnologías modernas. Quiero decirles que esta área del banco de sangre, año a año va cambiando las técnicas, va mejorando el equipo, los procedimientos, ¿verdad?
por lo que hace necesario que todos los estándares y todos los planes de trabajo y todos los manuales de procedimientos se estén revisando año con año para que esté uno a nivel de esos avances tecnológicos. Entonces, el banco de sangre tiene que estar organizado en la proyección de que va a ir tras esa mira de los cambios tecnológicos. También tome en cuenta el proceso armónico de la coordinación de los planes de los diferentes niveles de integración de los objetivos, evitando dispersión de los recursos. O sea, que todo tiene que ser trabajado en conjunto, de las estrategias que se vayan a tomar sean acorde al cumplimiento de todos sus objetivos y proyecciones, ¿verdad? De lo que busca la organización de un banco de sangre. No tienen que ser, como este me va a lograr, esta estrategia va a ser solo para este objetivo o solo para esta función. No, tiene que ser en conjunto, porque el banco de sangre no puede trabajar todas sus áreas o funciones en forma aislada, sino que en forma integrada, porque siempre trabajamos, por ejemplo, ¿por qué digo esto? Porque nosotros obtenemos una unidad de sangre de un paciente y de ese paciente pueden haber vamos a separar en componentes sanguíneos, diferentes componentes sanguíneos, pero un plasma va para un paciente, un plasma libre ¿cómo se llama? Rico en plaquetas va para otro paciente. El concentrado de glóbulo rojo va para otro paciente. Entonces, todo eso tiene que verse en conjunto, porque no una misma unidad va para un solo paciente. Puede ser que atendamos con esa unidad a 3 pacientes. Entonces, todo lo que lleve el proceso de uno, de otro componente, conservación de cada uno de esos componentes, entonces eso es un trabajo en equipo, en conjunto. Por eso y los recursos se tienen que, ¿cómo se llama? Optimizarse y ser eficientes en el uso de ellos, porque los recursos del banco de sangre son sumamente caros. También tenemos y esto va en base al siguiente, que es costo-beneficio, ¿verdad? Que tanto nosotros, con los costos que vamos a tener, qué beneficio vamos a brindar acorde a las exigencias de los estándares. Además, tiene que tener un monitoreo y una evaluación. Todos los procesos que conlleva las que mencionamos anteriormente en la definición de promoción, colección, atención del donante, todo eso tiene que ser monitoreado y evaluado de forma constante, porque nosotros no podemos darnos el lujo de dar una mala calidad en cualquiera de los diferentes componentes, porque va para un paciente. ¿Qué beneficio vamos a lograr el paciente? Y como les dije, si no lo beneficiamos, le hacemos un daño y viene un aspecto legal contra nosotros. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que montar un monitoreo y una evaluación constante a través de la gestión de calidad y de las evaluaciones internas y externas que conlleva esa gestión de calidad. Entonces, estos son lo que debe de tomar en cuenta a la hora de organizar un banco de sangre. Entonces, ahora vamos con la estructura técnica. Entonces, cuando hablo de estructura técnica operacional, me estoy refiriendo al profesional que yo como organizador de un banco de sangre voy a tener que seleccionar para que trabaje en el banco de sangre. Porque siendo la inmunohematología, el banco de sangre y la medicina transfusional una especialización de nuestra
carrera, entonces tiene que estar especializado en eso. Puede tener especialización solo en inmunohematología y banco de sangre, y también en medicina transfusional, en gestión de calidad del banco de sangre. Porque por todo lo que hemos hablado, hemos visto que un banco de sangre tiene las características de ser polifuncional, ¿verdad? Porque toda sugerencia tiene que ser la gerencia la que dirige ese banco de sangre, tiene que ser de forma integral. Tiene que ser estratégica, tiene que ser bien organizada y también demostrar liderazgos en la toma de las decisiones en que van a definir los lineamientos que rigen el banco de sangre. Y es porque todo lo que nosotros hacemos en un banco de sangre se traduce a una atención especializada. ¿Verdad que nuestro profesional es de satisfacer las necesidades y requerimientos que necesitan las personas que van a donar, el paciente o los usuarios que necesitan cualquiera de esos componentes? Y clientes en general. Por ejemplo, un cliente de un banco de sangre puede ser un hospital que le pida, mire, yo necesito esto porque mi paciente que tengo ingresado necesita esto, necesita estas unidades, cuántas, en tanto tiempo, cómo me las puede. Entonces ahí, el cliente primero es ¿cómo se llama? El paciente, claro, pero también está respaldando un hospital, digamos, privado o nacional, como sea. Y entonces, ahí son. Entonces nosotros, ¿cómo es que le vamos a dar ese servicio? ¿Con qué características el profesional que trabaja en el banco de sangre va a dar ese servicio? Lo tiene que ser con eficiencia, eficacia, que sea oportuna y que sea de calidad. Ahí me faltó algo también muy importante, que es agregarle, aparte de la calidad, y es la calidez, que en muchos bancos de sangre la estamos fallando en algún momento. Entonces, repito, las características del servicio de un profesional hacia sus diferentes usuarios del banco de sangre tienen las características que deben de ser eficientes, eficaces, oportunas, de calidad y con calidez. Entonces, eso es bien importante y está en los bancos, en los estándares internacionales que rigen los bancos de sangre. Bueno, ya hablamos de los servicios que ofrece el banco de sangre, ya repitiéndolo: la promoción, captación, selección, extracción, tamizaje, procesamiento, conservación, transporte y distribución de cualquiera de los componentes o derivados de la sangre. Hoy vamos a ver las características del banco de sangre. El banco de sangre, como ya les repetía, se debe de regir, al menos a nivel nuestro, a nivel nacional, en la Política Nacional de Servicios de Sangre del MinSal, documento elaborado en julio 2013. Los estándares de trabajo de banco de sangre por MinSal, enero 2007. Y estos deben de tener definida su organización de acuerdo a su complejidad, como lo explicábamos, tener un manual de funciones de acuerdo a su organización, que estén regidos bajo esos estándares de trabajo del banco de sangre por el MinSal, y también regidos bajo esa política nacional de servicios de sangre del MinSal. También tiene que tener reglamentos vigentes en cuanto a los procedimientos de lo que conlleva cualquiera de las funciones del banco de sangre. Quiero decirles que si ustedes ven esa política nacional de 2013 y los estándares de trabajo del 2007, para mí, están desfasados. Estamos en el año 2021. Entonces, estos estándares de trabajo tienen que
están gritando ser actualizados al momento. Lo mismo que la política nacional. Tienen que revisarse todos esos y actualizarse. Porque, por ejemplo, esos estándares de trabajo del banco de sangre era cuando los trabajamos con las personas que estábamos ahí en ese momento. Pero ¿cuánto tiempo han pasado ya? Han pasado 14 años. Entonces, tienen que actualizarse. Se les ha hecho la recomendación como universidad, como carrera, pero no hay todavía alguien del MinSal que retome y le dé la importancia a, a modificar estos estándares. Se tiene que actualizar los manuales de atención del donante, porque ahorita también tiene que ser incluido la persona que dona plasma convaleciente. Entonces tiene que estar todo eso actualizado. Entonces, pero como son los que ahorita están vigentes, son los que rigen al momento. Muchos han estado actualizando y mejorando de acuerdo a estándares dados por la OPS o la OMS, ¿verdad? Y eso está bien, pero es necesario que a nivel MinSal se actualicen o se revisen cada uno de estos documentos. Ahora vamos a ver todas las actividades que se realizan en un banco de sangre. Me permiten un momento que pasa algo en uno de los hospitales. Permítame, de los jóvenes de 5º año, permítanme. ¿Cuáles son las diferentes actividades de un banco de sangre? Primero, hay que realizar programas dirigidos al fomento de la donación de sangre. Quiero decirles que cuando hacemos programas de promoción y de donación de sangre voluntaria altruista, nosotros tenemos que estar preparados, tenemos que tener una capacitación para poder realizar, estos programas, porque también estos programas de promoción y de donación de sangre están regidos por estándares de trabajo, de estándares internacionales de trabajo. Entonces, nosotros tenemos que estar capacitados para hacer estos programas. También otra actividad es seleccionar y extraer sangre de donantes que cumplan con los requisitos preestablecidos. Entonces, nosotros tenemos que aprender a seleccionar y extraer, porque dentro del proceso de selección, cuando ustedes veamos atención del donante, van a ver todo el proceso que conlleva esta parte de la selección. Y esta selección del donante es una parte bien medular dentro de lo que implica el tener productos, o sea, la sangre que procede del donante sea de óptima calidad. Y también otra actividad es ejecutar los estudios de laboratorio previo a la donación. Nosotros antes, cuando recibimos ya la persona que atendió al donante y pasó a la extracción, entonces nos llega a nosotros al laboratorio, al área de inmunohematología del banco de sangre y nos lleva la unidad de sangre. Entonces a ella hay que hacerle estudios, ¿verdad? Se le hace el tamizaje, se le hace un tamizaje serológico para ver si no es portador de enfermedades como hepatitis B, C, VIH, sífilis, Chagas. Entonces, todo eso va en esas áreas. De ahí, la otra es ejecutar pruebas inmunohematológicas de laboratorio después de la donación. Van a ver donde se hace a tipificar bien esa sangre, ¿verdad? Si es un A, si es un B, si es un RH positivo, si es un DU o es un verdadero negativo. Entonces, todo eso se hace en
estas pruebas. También luego de que ya se tiene tamizada, dice a separarse las unidades de sangre donadas en sus diferentes componentes para preservarlas con una mejor calidad. También se hacen estudios de compatibilidad cuando se solicite una transfusión. Entonces se hacen estudios de compatibilidad entre la sangre del donante y del receptor, o sea, del paciente que va a recibir esa donación. También tiene que hacer la actividad de mantener un inventario óptimo de la sangre o de los componentes sanguíneos. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene donde se guardan las diferentes unidades de sangre o de los componentes, estos tienen que estar bien contados, ordenados por orden de fecha de caducidad, porque tienen su tiempo de caducidad cada componente. Entonces están ordenados por tipo de sangre, ordenados por tiempo de caducidad en los refrigeradores o congeladores donde tengamos plasma, donde tengamos sangre empaquetada. Entonces, eso tiene que estar en orden y llevar un inventario, un libro, donde va también registrado todo eso, porque esto lo tiene que hacer porque en la gestión de calidad existe lo que es la auditoría de calidad en el banco de sangre, y parte de esa auditoría que se da en los bancos de sangre es tener ¿cómo se llama? La historia desde que entró un donante X, donó tal fecha. ¿Qué componentes separaron de esa unidad? Tal, tal, tal. ¿A dónde se conservaron cada uno de estos? ¿En qué momento se donó cada uno de estos componentes? Y todo eso, toda esa trazabilidad que lleva desde que se extrajo de ese donante hasta que se entregó la unidad, a quién y a quién fue donada, y si hubo o no reacción transfusional o no. Esa trazabilidad se hace en cada uno de los componentes que se extraen de una unidad de un donante. Entonces, por eso es importante mantener los inventarios de cada unidad o de cada componente. También nosotros debemos de desechar las unidades de sangre o componentes que ya están vencidos, que nadie los solicitó, pero que ahí estaban. Eso también va dentro de la trazabilidad que estábamos hablando. Y tiene que haber un registro en un libro ahí de toda esa trazabilidad de cada unidad extraída de un donante y sus diferentes componentes y su destino final de cada uno de ellos. Entonces, toda esa trazabilidad la debemos de llevar en libros, y también el orden eso que llevamos en ese libro de inventarios también se refleja dónde están conservadas esas diferentes componentes de la sangre, ¿verdad? Para que cuando se haga una auditoría se logre tener con el visto bueno de la trazabilidad como indicador de calidad. Bueno, esas eran de las actividades gruesas que tenemos para el laboratorio. Entonces, acá les presento un organigrama que es basado en uno de los hemocentros en que son completos los bancos de sangre. Cuando yo hablo de un hemocentro es que es un banco de sangre que tiene toditito la tecnología, los servicios y las actividades que hace un banco de sangre. Entonces, nosotros, un hemocentro, o sea, uno de los bancos de sangre más completos, debe de tener una dirección ejecutiva. De ahí se dictan las políticas, las estrategias y toda la organización de este organigrama.
esta dirección ejecutiva, como les dije, tiene que estar regida por programas nacionales de sangre. Para este caso, en los nuestros serían los del MinSal. También debe de tener, después de la dirección ejecutiva, debe de tener una división de control de calidad. Un área que se encargue solo de la gestión de calidad de todos los procesos que se den acá, que se den acá, que se den acá, acá, hasta la de las secretarias, ¿sí? Toda la división de control de calidad. Bueno, la dirección ejecutiva tiene que tener su secretaria. También tiene que haber comités asesores, profesionales de laboratorio clínico con una preparación, con una especialización en inmunohematología, banco de sangre y medicina transfusional. También asesores tanto locales como externos, ¿verdad? Puede estar conformado estos comités asesores. Y también debe de haber un consejo técnico administrativo, ¿no? Para el cumplimiento de todo esto en forma integral, se optimicen en el cumplimiento técnico administrativo, que no son controlar. En cambio, un consejo está conforme. Entonces, esos consejos técnicos expresan cómo se informan, cómo es a la dirección ejecutiva, cómo está el proceso. Lick, no le escuchamos, tiene el micrófono apagado. Sí, Lick. ¿Desde cuándo no me escuchaban? ¿Desde cuándo no me escuchaban? Ah, vaya, perfecto. Ahorita repito. Bueno, ya dijimos de toda esta parte administrativa, también tiene que estar conformado el Consejo Técnico Administrativo, que está conformado por por todos los jefes de todas estas áreas, de estos departamentos, para que puedan darle seguimiento a todas las estrategias políticas y que se den el cumplimiento de todos los estándares y que se optimice adecuadamente todos los reactivos, todos los insumos que necesite, tanto en reactivo, papelería,
recursos humanos y todo que sea de forma eficiente y eficaz. Entonces, ese es el papel del Consejo Técnico Administrativo conformado con las jefaturas de estos departamentos con dirección ejecutiva, gestión de el comité asesor, les repetía, está conformado por médicos hematólogos, profesionales de laboratorio clínico con especialización nacional o internacional en cuanto a inmunohematología, banco de sangre y medicina transfusional, ¿verdad? De forma interna, o sea, local, nacional o extranjeros, ¿verdad? Según la política del banco de sangre. Bueno, entonces después de estos consejos y comités vienen los diferentes departamentos, ¿verdad? Administrativo, el de producción, de laboratorio y de extensión social. Aquí es el trabajo social, puede haber trabajo social, trabajadoras sociales y también profesionales de laboratorio clínico. Entonces vamos a ver cada uno de estos departamentos. El administrativo tiene que contemplar una unidad de recursos humanos, una unidad una unidad de recursos humanos, una unidad de contabilidad y tesorería, no por los gastos que haya, una unidad de informática, ¿verdad? Porque lleva todo esto en forma, tiene sus bases de datos, ¿verdad? Y análisis de la calidad, programas de calidad y todo eso. Y también la parte de servicios. La parte de servicios incluye motoristas, mensajería, los que hacen la limpieza, si tienen algún servicio de luz o técnicos ahí o plantas eléctricas. Entonces, todo lo que se refiere a servicios de mantenimiento de lo que tiene todas estas diferentes áreas del banco de sangre. Entonces, el departamento de producción, dice producción porque si ustedes se fijan, nosotros lo vemos como una manufactura de algo. Y que es un proceso de producción, porque recibimos la unidad de sangre, atendemos al donante, recibimos el insumo, la materia prima, que es la unidad de sangre, de ahí pasamos al área de selección, el área de extracción, al área de fraccionamiento, almacenamiento, distribución y en el caso también de la atención de aféresis. Entonces, todo este proceso es producción, ¿no? Que el laboratorio de inmunohematología le hace los controles a esta extracción, ¿sí? Acá no se le llama, aquí casi siempre todo esto está unido como el laboratorio, más que todo por acá. A veces ponen área de apoyo, llega área de atención, esto como una sola departamento, no separados como estos. También tenemos el departamento de promoción y extensión social. Acá puede estar conformado por trabajadoras sociales y por profesionales de laboratorio clínico, porque acá ¿cómo se llama? Socioeconómicos de las personas o de qué servicios da además de las unidades y componentes, qué servicio da o son extensiones sociales de promoción y de donación voluntaria altruista que se realizan a través de unidades móviles de promoción y de donación. En las unidades móviles están conformadas por nuestros profesionales altamente capacitados para poder lograr esta función.
¿Hay alguna pregunta hasta acá con el organigrama? Bueno, continúo entonces. Acá les doy una imagen de un hemocentro en la ciudad de República Dominicana. ¿Cómo quisiéramos tener un banco de sangre en nuestro país? Así, ¿no? Si ustedes se fijan, tiene todas las condiciones de accesibilidad. Miren, rampas sin grada, ¿sí? Estos están, también esta construcción de estos bancos de sangre como de los hemocentros tiene que cumplir también estándares de calidad en cuanto a su construcción, no es que así nomás los van a ir a construir. Por ejemplo, si se fijan todos estos ventanales, aquí está donde se da la atención del donante. Y de aféresis, porque tienen que estar al aire libre, más o menos ahora, y tienen que ser amplios para no aglutinar muchas personas. Y todas las partes administrativas tienen que estar aquí abajo, por la accesibilidad. Entonces, así es un modelo de un hemocentro donde un banco de sangre cumpla todas las funciones requeridas. Por eso les traje la imagen para que nosotros nos vayamos proyectando cómo deben de ser nuestros bancos de sangre en nuestro país. Nosotros, si tuviéramos uno en la zona occidental, uno en la zona oriental y uno acá, estuviéramos muy bien. Puso hace 13 años el edificar un hemocentro como lo estaban preparando todas estas ciudades de sangre mucho más óptimo como el que tenemos. Ha tenido un apoyo político, esto hubiera sido pero yo les enseño lo que debe de ser. Este es uno más sencillo, miren. Miren la entrada acá, debería de haber una rampa, ¿sí? Entonces, puede ser acá. Por ejemplo, el Hospital Bloom ha logrado mucho en cuanto a que antes el banco de sangre que tenían eran como 3 cuartitos bien chiquitos y la atención del donante estaba en el anexo, ¿verdad? Y tenía que subir gradas, muchos de ellos, y hasta que alguien después de la donación se cayó de las gradas, entonces aceptaron de que no tenía que ser ahí la atención del donante, porque peligroso ya iba una demanda por inadecuada. Entonces ahí entendieron de que tenía que ser diferente un banco de sangre y por eso es que el banco de sangre o donde está el Bloom ahora cumple con, aunque todavía es un poco pequeño, pero para lo que estábamos ha logrado bastante en cuanto a mejorar la calidad en la infraestructura que se debe de cumplir en un banco de sangre. Hoy la entrada al banco de sangre no entra usted al hospital, sino que en la entradita del que está en el pasajito, ahí entra y a un lado y ahí está la sala de atención y de allí, ¿cómo se llama? Va a los diferentes procesos. En ningún momento ya entra al hospital. Entonces, si en los bancos de sangre nuestros que están adscritos a los hospitales no deberían de tener entrada a entrar por el hospital, deberían de tener una entrada externa al hospital, o sea, al lado de la calle, así como esto. Este banco de sangre estuve yo, ¿cómo se llama?
en la inauguración de este centro de sangre. Era de una planta, todo de una planta, y estaban todas sus áreas, y todo esto era toda la planta de acá, toda la que tiene así vidrios, estaba, es como se llama. Bueno, ya vimos cómo debe de ser la infraestructura, al menos de AFRA. Vamos a ver las diferentes áreas que conforman el banco de sangre. Ya vimos el área de recepción, el área de promoción y servicio social, el área de atención de donantes, el área de fraccionamiento de sangre, área de aféresis de plaquetas, área de pruebas inmunohematológicas, área de preparación de hemocomponentes, almacenamiento, archivo, la parte administrativa, servicio y cafetería, donde se atiende al donante. Hoy vamos a ver las características que deben de tener cada una de estas áreas. El área de recepción, que también ahí se encuentra la sala de espera, donde llega ahí a esperar a que lo atiendan para ser recibido para la donación, para la selección del donante, debe de cumplir con las siguientes características. Debe ser amplia, iluminada, con una buena ventilación, para que los posibles donantes y algunos de sus acompañantes estén en un ambiente tranquilo, que sea respetuoso, seguro, diferente al ambiente hospitalario, que sea limpio, ¿verdad? Que haya una atención de calidad y calidez, porque si usted llega a un ambiente agradable y todo, la ansiedad que desarrolla las personas cuando sabe que les van a sacar sangre, si usted está en un ambiente bonito y agradable, esa ansiedad le va a disminuir. Entonces, a la hora de hacer una extracción, no va a causar mayor problema. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de cómo debe de ser un banco de sangre, en un área de recepción de un banco de sangre. Esto, claro, ahora tiene que ser modificado. Estas tienen que estar separadas, ¿no? Por el distanciamiento. Debe de haber más ventilación, ¿sí? Tiene que haber televisiones de los requisitos, si usted desayunó, qué desayunó, porque lo donan como usualmente a veces comen 3 pupusas a la hora de ir a donar, pero sí se comer su cereal, su leche adecuado para ir a donar. Entonces, ahora me escuchan. Se fijan que a la misma hora es que hay interferencia. Pero el micrófono no está apagado. Bye. Bye. Entonces, acá se me empezó a oír el área de recepción. Va. Entonces, el área de recepción tiene que tener estas características, ¿verdad? Aquí donde va a estar la recepcionista, ¿verdad? Recibiendo a los posibles donantes. Ahora, con la pandemia, estos asientos deben de estar guardando la distancia, ¿no?
y tener sus requisitos en cuanto a que tienen que llevar mascarilla, alcohol gel y todo, ¿no? Y cuándo va a atender tiene que haber afiches donde la persona lea de los requisitos, de qué puede desayunar para donar, porque así el solito piano, que consiste en esto, un jugo o leche con cereal o algo así liviano, entonces el paciente diga, ay, pero yo acabo de desayunar 5 pupusas, plátano, chocolate. Y entonces él mejor dice, voy a venir mañana, porque puede darle algún inconveniente a la hora de donar. ¿Verdad? Debe de ser limpio, si ustedes se fijan, está bien limpio. Tiene que ser agradable el ambiente, la atención de la persona que esté aquí es muy importante para que cualquiera de los posibles donantes que estén en estas sillas tengan el decir, sí, ahí me atendieron súper bien, pero si acá la atención, no hay calidez en la atención, sino que ni lo voltean a ver y el posible donante ya no regresa. O mejor dice, hay aquí por la necesidad de donar por un paso no debería de estar, porque eso está dentro de los indicadores de calidad que evalúan el desempeño de un banco de sangre. Entonces, eso es lo que... Fíjense que aquí, en la portada de la entrada, qué bonita, espacioso. Mire cómo andan al paciente y todo a nuestros bancos de sangre. Tengan estos ambientes a estar trabajando y de la salud mental. Entonces, vamos ahora, aquí las personas del laboratorio clínico tienen que tener preparación en comunicación social, formación en la promoción y extensión social que requieren los bancos de sangre. Y también tienen que aplicar políticas de mercadeo social para el reclutamiento y selección, fidelización y registro de donantes, ¿verdad? Que se debe de llevar para lograr tener donantes voluntarios altruistas y que siempre estén donando en nuestros bancos de sangre. Y entonces esta responsabilidad y las políticas de cómo va a ser esto derivan de toda la parte administrativa, de la dirección, del comité asesor, del comité técnico, todo eso van a regir cuáles son las características que se deben de cumplir en esos programas de promoción de la donación en los bancos de sangre, ¿verdad? Y eso va a estar regido y controlado por el departamento de calidad, ¿verdad? Porque como les digo, para hacer todo esto, del personal, de que haya calidez en la atención que se vaya a dar, ¿verdad? Entonces, esto es en la parte del Departamento de Promoción y Extensión Social, donde salen esos programas
de promoción y donación de sangre altruista. Entonces, aquí usted fija un ejemplo de oficina de ese departamento, tiene que tener sus archivos, su computadora, su atención para personas. Entonces, esto es importante, las condiciones que presenten las áreas de trabajo. Entonces, porque de acá, hemos visto, salen los trípticos de donación que ustedes han visto de algunas instituciones, salen a veces, como les dijera, visitan ¿cómo se llama? Visitan empresas, visitan universidades para hacer promoción de donación voluntaria. También van a los medios televisivos, ¿verdad? Para ver como los que hay Viva la Mañana o algo. Todos esos buscan patrocinadores de este trabajo que hace. Ellos pueden capacitarse en el área de comunicación social. Por ejemplo, yo he trabajado con personas de trabajo social que hacen muy bien, se han preparado muy bien en cuanto al área de promoción y servicio social. Perdón, y el trabajo social en cuanto a la donación de sangre, pero están capacitados en esto. No es que cualquier trabajo social va a llegar. Y conozco también que esto algunas veces se lo dan a un profesional de laboratorio, lo puede hacer también, pero debe que tener mucha preparación en cuanto a lo que son las áreas de comunicación social. Por ejemplo, en los hospitales nacionales, los bancos de sangre no tienen trabajo social en esto. No tienen profesionales ¿cómo se llama? De trabajo social. Este trabajo de promoción lo hace el mismo profesional que está en el laboratorio haciendo el tamizaje, ¿cómo se llama? Todas las pruebas y todo de las unidades y todo. Ellos son los que lo hacen. En cambio, el Banco de Sangre de la Cruz Roja tiene una persona, hay un departamento de esto, ¿verdad? Y la licenciada está bien preparada, yo la conozco, he trabajado en varias campañas con ella, está bien preparada en esto, ¿verdad? El Seguro Social tiene su oficina de servicio social que le apoya en cuanto a estos programas, y también hay injerencia, lo hacen en forma coordinada con el banco de sangre, ¿verdad? Así es como se está trabajando en nuestro medio, ¿verdad? En ese banco de sangre donde yo les dije que había estado, en el United Blood Center, allí el trabajo social era parte del banco, de todo ese hemocentro, de todo ese banco de sangre. Y el trabajo era coordinado, la trabajadora social o la comunicadora social estaba en coordinación con la parte técnica de los colegas que trabajaban en las áreas de extracción, atención de donante. Y a la hora de hacer la promoción, iba el trabajador y visitaban las empresas, colegios o universidades, iban el trabajador social o el comunicador social y lo acompañaba un profesional de laboratorio para apoyarse en cuanto a las preguntas técnicas o más especializadas que requiere el usuario para estas donaciones. ¿Le queda claro ahora, Angie? Dale. Continuamos. Vamos ahora al área de entrevista. Aquí les he puesto un área de entrevista como debe de ser,
¿verdad? Tiene que ser aislada, cerrada, muy bien, donde usted solo va a estar la persona, el colega que hace la entrevista o el médico capacitado que hace la entrevista y el donante. No debe de haber nadie más porque es una entrevista donde ustedes ya la van a revisar cuando vean el manual de atención del donante, que ahí lo van a revisar. Y entonces ahí se ve todas las preguntas que le deben de hacer al paciente para seleccionarlo como un donante óptimo, ¿verdad? Entonces usted tiene que estar capacitado como el médico para poder hacer esa entrevista, porque si no, nos pueden engañar en la respuesta y nosotros no poder detectar si nos engañan o no, porque eso es bien importante, aprender a observar a las personas a la hora que nos responden y estar controlando qué nos contestó anteriormente y qué relación tiene con la que le estamos preguntando para cacharle en la mentira, si es que nos está mintiendo. Entonces, todo eso es aprendido, ¿verdad? Y entonces por eso se preparan para a los colegas, tanto médicos como de laboratorio, para hacer este proceso de entrevista. Y el área tiene que ser agradable y confidencial, ¿verdad? Aquí otra área de trabajo social, como les digo, puede ser de este tipo, ¿verdad? Otra forma de cómo es una oficina como tal. Si se fijan, vemos bien, siempre bien ventilados, ¿verdad? Y con luz. Siempre se recomienda que la luz, cuando que tengamos atención con los donantes, las áreas deben de ser con luz natural en un 70% y ventiladas. El examen clínico, bueno, ahí puede ser un colega o un médico capacitado para hacer el examen clínico al posible donante. Que le toman la talla, peso, hematócritos, hemoglobina, ¿verdad? Le toman muestras a veces para el hematócrito, presión arterial, todo eso. Entonces, todo eso tiene que estar capacitado. Y la forma de atención con calidez, tanto si es médico o es de profesional en laboratorio clínico. Y tener su computadora para llevar ahí los archivos, ¿no? Adecuados de paciente. Aquí un área del examen físico, ¿verdad? Talla, peso, ¿verdad? Si va a ser, necesita que esté en cama por cual se puso malo, pues que esté acá, ¿verdad? Se fija un área limpia y que esté no a la vista, sino que sea una área privada. Entonces, las características del área de toma de muestra y procesamiento, esta área, cuando el paciente ya fue entrevistado, lo mandan a esta área de toma de muestra y el candidato ya pasó por el área de selección, entonces va a ser a que les traigan la unidad de sangre. Y se le pasa, sí, todo el análisis hemático, si no tiene anemia, si el peso estaba adecuado, entonces le dieron el aval para que pasara. Porque es importante que los pacientes no hayan desayunado de forma muy fuerte para evitar que los plasmas sean lipémicos y entonces se descarten y perdemos esa unidad de sangre y el tiempo de la persona que donó y decirle, mire, la sangre le salió así, el suero, el plasma le salió lipémico y pues sí, no nos dijo que no había desayunado liviano, sino que muy fuerte. Entonces,
Esto es parte de lo que se hace en la entrevista, en la biometría, en el estudio de cómo están su sangre, si hay anemia o no, talla, peso, presión, ¿verdad? Para llegar al área de procesamiento y extracción de la muestra. Entonces, acá ustedes pueden ver, fíjense cómo están los sillones. O les ponen música de fondo. Entonces acá está la extracción. Aquí hay un error, ¿no? Esta persona está manipulando porque para que se mente o porque dicen a mí yo puedo manejar sin guantes, dice a veces la gente, porque me estorba, pero miren acá, debería de estar con guantes. Miren. Entonces, aquí tiene todo, ¿verdad? Este es puede ser el director ejecutivo o llegar semana a semana o él tener sus horas de visita a los donantes para ver y observar a los donantes está de acuerdo a las políticas establecidas, ¿verdad? Entonces, miren, acá la paciente, el donante está contento, ¿verdad? Entonces, así es como deben de ser los lugares. El área de espera, pues esta persona ya pasó por el área de selección y está esperando que lo pasen aquí, donde va a ser atendido acá, ¿sí? Entonces acá se fijan, aquí está cómo lo están atendiendo. Entonces acá, esta unidad, se fijan, acá está sentado el paciente, aquí está la cabeza. Esto es atrás de acá. Y aquí es una unidad de extracción de aféresis. Aféresis quiere decir que usted solo le vamos a sacar un componente de su sangre. No le vamos a, a extraer la sangre completa, sino que uno de sus componentes. Casi si esta máquina donde está separando, saca la sangre del paciente y separa el plasma y vuelve a reinfundir el paquete globular al paciente. Hay camillas, pero ahora se recomienda que estén así. ¿Verdad? Y que se les ponen frazadas bien adecuadas porque a veces
se les da frazaditas cómodas. Claro, acuérdense que hoy con la pandemia se tiene que estar cambiando, desinfectando cada ¿no? Para evitar que estén en ese contaminándose o algo, ¿no? Entonces, acá lo recomendable es que como este procedimiento no tarda 20 minutos como, o 15 es, ¿no? De extracción normal de sangre, la aféresis tarda más tiempo. Entonces, para que no sienta o se le dé angustia, lo conveniente es que enfrente de él a uno y le pueda decir, mire, ¿qué pele? Entonces, o tiene cable y le ponen el programa. Si ustedes se fijan, siempre tiene que tina, pero quieren estar viendo ahí, ¿verdad? Entonces, así o les ponen música. Y siempre tienen que haber, dependiendo del número de camas, casi siempre, o uno y uno. Entonces, miren, bueno, en hoy tiene que ser de otro. Esta es la unidad del United a los pacientes, a personas, música, aferes, ¿verdad? El donante. Hola, no le creo. Y aquí la va. Me voy a salir y se la vuelvo a poner. Y ahora la pueden ver. Acá nos quedamos. Vale. Entonces, este es el área de cafetería. Entonces, después de que, ¿por qué tiene que haber una cafetería? Porque después de que se haya extraído la unidad de sangre al donante, se le ofrece en agradecimiento que pase a tomar un juguito, ¿verdad? Con alguna galletita a la cafetería, ¿verdad? Porque para que recupere un poquito de la bulimia que ha perdido. Entonces se le da y se llega acá. También esta cafetería que sirva para el desayuno o el break que tengan los colegas, ¿no? Para ir porque no pueden estar comiendo donde estén entrevistando, ni llevar café ahí donde estén entrevistando o tomando el hematócrito, ni donde estén haciendo féresis o donde estén extrayendo, van a estar ahí con el café a un lado o encima de donde esté un archivo o algo. Ahí no tiene que haber cero alimentos. Entonces, ahí tienen ellos para ir a ¿cómo se llama? Y también acá el trabajador social es parte de ello, estar pendiente o la de promoción, ¿no? De la donación, también es función de ellos que esto esté limpio, menos que hayan cajitas de jugo, cajitas de diferentes tipos de galletas saladas o dulces, ¿verdad? Para que haya para atención de los pacientes. Acá, si ustedes se fijan, hay quien da el servicio. Allá en el United Block Service, la cafetería era, sírvase usted solo. Habían 3 mesitas y acá, digamos, acá un mostrador donde estaban las cajitas de agua, cajitas de leche, cajitas de jugo, había cafeteras, los vasos desechables, las galletas que requerían, que alguien requería, y ¿cómo se llama? Habían galletas de todo tipo, habían donas que se les ponía,
y semillas como maní o otras cosas así, frutos secos, y cada quien llegaba y tomaba lo que quisiera para ahí. Y yo digo, ay, no, en mi país no puede haber esto porque se llevan la mitad para su casa. Algunos van, no todos. Entonces, por eso es que se hace. Lo bonito de ella es que cada quien solo tomaba una cosa porque a mí me tocaba estar observando todo el procesamiento del proceso que viniera hasta aquí y que saliera del banco de sangre, ¿va? Entonces, todo esto se debe de dar acá, ¿verdad? Lastimosamente, en nuestro medio, esto no lo consideran importante a la hora de darles las ubicaciones a los bancos de sangre. Áreas así para poder brindarle al donante siquiera un jugo, una taza de café y todo. A veces los colegas, muchos, de galletas y las ponen para atender a los donantes, cuando eso es algo que ya está dentro de los estándares de trabajo y que son parte de una política de los todos los estándares de trabajo de los bancos de sangre. Entonces, esto es muy importante para que la persona siempre, le voy a decir, en el banco de sangre de Cruz Roja sí tiene una cafetería así pequeñita, parecida a esta. Ellos sí, y le dan sus galletas y todo su refrigerio al paciente. Claro, ellos reciben donaciones de otros países o en los bancos de sangre no pueden recibir donaciones ni de galletas, ni de jugos, ni para esto, ¿verdad? Cuando debería de haber un convenio con las empresas para ayudarles a los hospitales, al menos para tener esto, no en forma lujosa, pero sí con lo mínimo aceptable para los donantes. De trabajo técnico del área de inmunohematología. Ustedes ven, ahí está el colega con su silla ergonómica, ¿verdad? Su área de trabajo, su centrífuga, acá donde guardan ya las unidades extraídas, son refrigeradores que acá tienen sus controles de temperatura y sus alarmas con respecto a que si baja o no la temperatura óptima para preservar adecuadamente las unidades. Ver pruebas de compatibilidad y otras pruebas que de, de los grupos a grupos para las donaciones. También el área de serología, ¿verdad? Tiene que ser igual. También el área de fraccionamiento y conservación de componentes, aquí se fijan, el área de serología es esta. Y ahí donde tiene las centrífugas, el equipo donde lee. Y acá es el que le llaman el tamizaje serológico para cada unidad. A ver si no hay enfermedades infecciosas que estén portándose en esa sangre, ¿verdad? En otros países, de otros países, Bruselas no lo detectamos acá,
pero sí tripanosoma, el VIH, ¿verdad? Eso sí lo detectamos acá. Sífilis también. Son 5 marcadores serológicos. Va a haber una clase completa solo de tamizaje serológico para ustedes. También el área de fraccionamiento debe de estar aparte, ¿verdad? Para que haya un mejor desempeño de cada trabajo, de cada colega. Acá, por ejemplo, este es de fraccionamiento. Ustedes se fijan, estos son separadores semiautomáticos de ponen la bolsa acá completa de sangre y después de centrifugar la separa de forma mecánica a otra bolsa solo el plasma. Entonces son separadores. Acá es donde hacen fraccionamiento, ¿verdad? Y pasan a la conservación de al área de conservación de los diferentes componentes de la sangre. Cada refrigerador va a tener su propia temperatura de acuerdo a qué es lo que va a conservar y a guardar en este momento. Acá, ante refrigerantes tienen o congeladores tienen sus de temperatura. Si se fijan, la limpieza debe de ser bien, 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 muy adecuada para estos lugares de trabajo, ¿verdad? De componentes vemos acá los separadores semiautomáticos de los plasmas de las unidades completas que se separan y aquí pasan y hay otra bolsa acá donde está pasando el plasma, donde está separándose de esta bolsa. Como acá es como un tubo, no hay plasma, ¿no? Entonces, estos, ¿sí? Y acá están filtrar sangre, de las unidades de sangre de filtrar y esos filtros y algunos virus y unas bacterias que filtran y se pasan a de componentes. Lo que hacen esas áreas de la sangre son separados por su peso. En la parte superior el plasma son la capa de leucocitos y plaquetas. Entonces, la sangre luego es colocada en un separador semiautomatizado el cual ejerce una presión sobre la unidad y entonces los glóbulos rojos quedan abajo y los plasma pasa a otra unidad por separación, como que lo estuvieran apretando poco a poco. Y así tener diferentes componentes de esa unidad de sangre. Entonces, aquí, a la hora que el donante adecuado sillón, aquí debe de tener esa bolsa congelador automático que al momento de tener el peso adecuado, con el volumen adecuado, porque el volumen que se extrae son 450 mililitros, ¿verdad? Entonces, con el peso que tienen esos 400 mililitros, esta balanza automática se tiene y así nos indica que ya tiene el volumen adecuado, indicado por el peso de la bolsa. Entonces, inmediatamente
cesamos la extracción. ¿Verdad? Y ya tenemos acá con las diferentes, esta es una bolsa de extracción que tiene varios bolsas, como un circuito cerrado con otras bolsas para lograr hacer la separación, jugar esta unidad. Entonces, si amarra bien todas las bolsas y se ponen en las para lograr el sedimento de las paquete globular abajo y el plasma arriba. Entonces, estas camisas que contienen a las bolsas se calibran por peso para ponerlas uno, como que si este fuera un tubo, tengan el mismo volumen. Entonces aquí se hace por peso, que tengan el mismo peso, ¿sí? Para poderlo centrifugar. Y las controladas óptimas para que no se dañe las unidades de sangre en este momento. Cuando ya centrifugó, y sacando de la camisa la unidad centrifugada. De ahí la coloca acá en el cepasma a la otra de las bolsas que trae aquí, bolsas dobles, bolsas separadas. Hola, como foto a través de la máquina, que es toda la acción. Bueno, acá vamos con el fraccionamiento, siempre hablando del fraccionamiento de los hemocomponentes. Acá tenemos en la imagen cuando se obtiene plasma por aféresis. Entonces, esa es la máquina donde está conectado el paciente y donde se le ha extraído la sangre completa y la máquina hace la separación correspondiente y obtiene aquí el plasma por aféresis y la sangre, el componente celular que le vuelve a introducir al paciente. Entonces, la eficiencia de la aféresis es muy buena porque de una unidad de plaquetas pues podemos obtener de 6 a 8 concentrados de plaquetas. Entonces, eso es optimizar, ¿no?, la donación del paciente. En estas imágenes aquí tenemos la centrífuga. Con las bolsas donde se va a hacer, que se va a centrifugar para separar plasma.
Y acá en el lado, en esta imagen, tenemos ya el separador automatizado donde va a separar el bolsa. Esto es para que ustedes ya vayan imaginando todo lo que se hace en un banco de sangre. Nuestros laboratorios en la universidad no tenemos ninguno de estos, pero cuando ustedes vayan a la práctica hospitalaria, sí lo van a poder ver muy bien. En esta imagen, aquí lo que vemos es cómo ya las unidades separadas, donde solo quedaron los paquetes globulares, estos se pasan por un filtro que atraen las unidades, estas bolsas, este sistema de bolsas, de circuito de bolsas cerradas, tienen un filtro y este paquete globular ya separado del plasma se filtran y se pasan a otras bolsas. Y lo que se hace es filtrar eso para que no haya evitar pasos de virus o alguna bacteria. Quiero decirles que acá en nuestro país eso es carísimo, la filtración de las unidades. Bueno, acá este es otra imagen de almacenamiento de algunos de los componentes. Acá es un ejemplo de cómo se preservan las unidades de plasma. Si se fijan, están en una bandeja, ¿verdad? Están congelados para su mejor preservación. Y se fijan que son claritos, no tienen alguna contaminación bacteriana. Estas es una imagen que deben de tener, no solo el clínico, que tenga duda, ¿verdad? Ya sea para el rama en todo el cuerpo, acá rapidse el colega que se haya contaminado. En la universidad, en salud, y también quien tiene de estas duchas en su laboratorio, si no me equivoco, me corrige, por favor, licenciado Escamilla, si me equivoco, en cuanto a que estas duchas también están en el Hospital Nacional de Maternidad.
en el laboratorio clínico del Hospital Nacional de Maternidad. Lo que he notado que tienen, licenciada, es que hay un área como para bañarse, ¿verdad? Tienen los bancos Sí, y sí, también sí. el laboratorio. Sí, sí, sí. Sí, sí. Gracias. Entonces, eso falta en muchos bancos de sangre porque como no fueron, las áreas fueron improvisadas y adecuadas para poner un banco de sangre, entonces no contemplan todos estos indicadores de bioseguridad que deben de cumplir. Ahora esta imagen es una campaña móvil de donación altruista de sangre. Si ustedes se fijan, es en un parque, ¿sí? Parece un parque. Este bus se ha parqueado acá a la orilla en la calle del parque. Viene y se ponen las mesitas, se ponen los banners. Aquí hay otra. Este es el bus de transporte del personal que va a hacer la promoción, la campaña de promoción y de donación. Esto antes de llegar acá lo debió de haber anunciado a través de alrededor de esta zona, ¿verdad? Y de todos los ausentes, las personas, aquí pone, entonces acá vienen los posibles donadores, se sientan, aquí hay alguien que lo reciba, cuando ya le tenga le reciba la identificación y todo, lo sienta acá, entonces viene y el colega sale por acá, baja acá en el fondo, pueden ver, y es como una cabinita que está dentro del bus. Y ahora me escucha mejor. Mejor cuando digo campista de sangre. Bueno, vamos a repetir entonces la explicación de esta imagen. Esta es una campaña móvil. Acá tenemos un bus que se ha aparcado. Aquí puede ser un parque o un centro comercial. Acá es el transporte del personal del banco de sangre. Ponen sus afiches, sus mesitas para atender la recepción, ¿verdad? De los pacientes, de los posibles donantes, perdón. Y esto, claro, se hace, pero antes de venir a este lugar con estos buses, lo que se hace es avisar y dar trípticos y anunciar que van a venir a hacer campaña de donación para que la gente esté sabedora de que va a estar esa campaña móvil en este lugar. Si anuncia en la radio, si anuncia en la televisión, si es posible.
o como les dije, a través de banner o de trípticos que se hayan repartido anteriormente. Entonces, en estas mesitas y acá se pone la recepcionista o el colega que recibe a los posibles donantes, le pide el DUI, ¿verdad? Les da les hace unas preguntas de qué ha comido o cómo, y les da un cartoncito, y entonces se sientan acá. Entonces sale el colega que está aquí adentro al bus. Acá dentro del bus, en esta parte, hay una cabinita cerrada donde hace la entrevista de hemoglobina y le hacen la entrevista. Y si cumplió con los requisitos adecuados, entonces pasa aquí mismo adentro del bus, pasa a la extracción. Y aquí mismo del bus revisan que esté todo bien con la donación y se baja por la puerta de adelante del bus. Bajar y lo invita a tomar aquí algún refrigerio que usted tenga en este momento. O lo tiene acá en otra mesa. Entonces, ustedes ven que acá este bus es un laboratorio de atención del donante. Adentro está donde se hace la entrevista y al paciente, al donante, y sale y con la atención en la recepción del donante. Esto es lo que aquí deberíamos de hacer siempre. Se fijan, esta es una móvil en Colombia, aquí está Colombia, de cómo se deben de hacer las campañas. Acá tenemos, miren, es el otro bus de un hemocentro. Miren qué lindo. Acá está todo donde se hace adentro la atención del donante y la entrevista, ¿verdad? Para poder centro comercial, universidad, para hacer su campaña de donación. Nosotros siempre, desde el 2007 que estábamos en esas estándares, solicitábamos que se diera esto, que hubiera un bus por cada zona, uno en el occidente, uno aquí en la zona central y uno para la zona oriental, para que dieran cobertura a su zona en cuanto a la promoción de donación, para poder suplir la carencia de sangre que hay en los diferentes centros de sangre de nuestro país. Si se fijan, acá aquí adentro del bus, acá es la parte de la cabinita donde se hace la entrevista y se le hace el talla, peso, presión arterial y la entrevista, ¿sí? Y después de cuando ha pasado acá, pasa aquí a que sea atendido. Entonces aquí hay dos colegas atendiendo acá, este a este y este a este. Entonces aquí hay para 4 extracciones, para atender a 4 donantes. 1, 2, 3, 4. Y sale después de donar adelante del bus.
Entonces aquí está otro modelo de buzos para atender al donante. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Bueno, este es esto es algo muy importante. Todo hemocentro debe de tener su parqueo solo para su personal y para sus buses para el transporte de personal o para guardar esas unidades móviles de buses. Y el que debe de estar, se recomienda que debe de estar en la parte o en la parte frontal, pero que esté dividido del personal que llega a donar en el hemocentro. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? No, Lick, por el momento todo bien. Bien, gracias. Entonces, acá llegaría ya mi presentación. Todo lo que he hablado está basado en estándares de trabajo PS del año 2000. Diga, le escucho. Podía ser que no se fijó si era en la diapositiva de aféresis. Sí, licenciado, los de aféresis eran. Va que en lo de aféresis es, sí, es que ahí Sí. hay diferencia. Gracias. Hay diferencia. Voy a poner la diapo esa. Vamos a poner esa diapo. Ya la vio, ¿verdad? En 45 días o plaquetas en 72 horas de la última donación, siempre y cuando se encuentre en adecuadas condiciones. Mire, como eso lo tomé de un estándar, acuérdese que nuestros estándares tienen que estar, ¿cierto?, bajo
esos estándares, pero de acuerdo acá, por nuestras condiciones de vida, se extiende a más. Sí. Sí, pero este no es lo que dice el estándar de nosotros. ¿Sí? Sí, así es. Y las de y a menor tiempo los diaféresis. ¿Está bien? Entonces, esta era la clase que les traía en estos momentos, jóvenes. Y